Si llegaste hasta aquí, seguramente estás buscando una definición de podcast. ¿Qué es un podcast? Yo estoy seguro que escuchas a menudo esa palabra, podcast. Bueno, la verdad es que un podcast tiene diferentes definiciones y a lo largo del tiempo ha ido cambiando el podcast. Hace 3 años probablemente tú podrías definir el podcast de una manera y hoy vamos a, en palabras sencillas, definir qué es un podcast. Vamos a decir que un podcast, en mi opinión, es una especie de contenido, es un programa, es un show en el que tú puedes, como oyente, encontrar información acerca de determinado tema. Puedes buscar los podcasts por tema o simplemente vas y escuchas el podcast de esa persona que te gusta escuchar, de quien quieres aprender. Eso es un podcast. Es una especie de programa, como antes escuchábamos los programas únicamente por radio. La diferencia básicamente radica en que cuando tú escuchas la radio, tú debes escuchar lo que te presentan. Con un podcast, tú puedes buscar el podcast que quieras, del expositor que sea, mientras te interese un tema. Por ejemplo, si te interesa finanzas personales, si te interesa diseño gráfico, si te interesa redes sociales, si te interesa marketing digital, si te interesa inteligencia artificial, entonces tú pones en un player de podcast la palabra o la frase inteligencia artificial y ese tocador de podcast te va a mostrar diferentes opciones, diferentes programas, por decirlo de alguna manera, que te hablan acerca de inteligencia artificial o del tema que tú quieras. Un podcast, en palabras sencillas, en resumen, es un programa, un show, un contenido, principalmente en audio, y ya vamos a llegar a ese tema, que tú puedes escuchar bajo demanda, que tú puedes escuchar en el momento que quieras, a la hora que quieras, donde sea que estés. Tú puedes escucharlo, simplemente ponerlo en tu dispositivo móvil, en tu computadora, en tu ordenador y disfrutar del podcast. Tú puedes, incluso, dependiendo del tocador, ponerlo en velocidad más rápido y tú controlas. Esas son las principales diferencias de un podcast y un programa de radio, por ejemplo. Originalmente los podcasts fueron pensados para audio, para que tú escucharas. Hay podcasts de diferentes temáticas, de diferentes temas. Pero si, por ejemplo, tú querías escuchar un podcast acerca de finanzas, tú simplemente ibas o vas y escuchas en el notificador de podcast. Te hace saber cuando hay un nuevo podcast si tú te has suscrito al podcast de determinada persona. O simplemente buscas sobre los temas y vas escuchando el que quieres. Una de las ventajas es que tú puedes descargar el podcast a tu dispositivo móvil o a tu computadora y escucharlo incluso aún si no tienes conexión a internet. Así que esa es una de las grandes ventajas. Por ejemplo, cuando antes estaban los iPods, que algunos no estaban conectados a internet mientras estabas corriendo, mientras estabas en el gimnasio, entonces tú descargabas tu música, descargabas tus programas, tus podcasts y los escuchabas aún si no tenías conexión a internet, en el transporte interurbano, por decir algo, en el avión. Pero en la actualidad los podcasts también lo puedes escuchar inmediatamente que se publican. Tú puedes escucharlo por internet. Y la nueva modalidad, incluso en compañías tan grandes como YouTube, han invertido grandes cantidades en adaptar la plataforma a podcast. ¿Por qué? Porque las personas cada vez más están escuchando podcast. Los programas de radio, las emisiones en vivo, por ejemplo, pues yo creo que sí, todavía hay gente que las escucha y espero que las radiodifusoras, las compañías de radio, las estaciones de radio estén intentando cambiar o adaptarse a la demanda actual o a las costumbres actuales de los oyentes, porque ya no es como antes que tú te despertabas a las 5 de la mañana a escuchar el noticiario de la mañana o a escuchar el programa que estaba disponible a esa hora y pues que si no te gustaba
te lo tenías que escuchar simplemente. Ahora la gente tiene una cartilla de diferentes opciones que ya están publicadas en ese momento o que fueron publicadas previamente y las escuchan a la hora que quieren. Pueden pausar, pueden incluso volver a escuchar un programa sin necesidad de esperar a que la radio lo repita en algún momento. Entonces, esas son las grandes diferencias entre la radio y los podcasts. Y como decía, actualmente compañías como YouTube, compañías grandes como YouTube, han invertido. Incluso Spotify en este momento ya permite, y probablemente tú estás escuchando este podcast viéndome, porque yo en la temporada anterior lo hacía solamente en audio, pero en esta nueva temporada una de las cosas que quiero hacer es tener el audio podcast y el video podcast, porque ahora entonces tú ya puedes decir, puedes escuchar mi video podcast, porque ya es posible en las principales plataformas publicarlo como video y como audio. Pues es una gran ventaja. Las personas están cada vez más adaptadas y procuran o acostumbran consumir contenido en video. Sin embargo, la ventaja del podcast en audio es que tú puedes ir en tu vehículo mientras conduces escuchando un podcast, pero no puedes ir viéndolo porque pues no puedes manejar, obviamente. No puedes conducir mientras estás viendo un video, a menos que vayas como pasajero o pasajera en el vehículo. De acuerdo, hay cosas que no puedes hacer al mismo tiempo mientras ves y otra cosa, pero sí puedes escuchar. Entonces, ahora la nueva modalidad es hacer los podcasts en audio y en video. En resumen, eso es un podcast. Puede ser en audio, puede ser en video. La gran ventaja es que tú puedes subirlo a la plataforma. Hay en mi canal de YouTube tengo un video que es uno de los que más la gente va a buscar de cómo crear un podcast de manera gratuita. No tienes por qué hacer grandes inversiones para hacer un podcast. Obviamente, si quieres hacer algo superior, algo con una producción mayor, entonces puedes invertir en iluminación, en cámaras, en un set y todo. Pero incluso para comenzar, puedes iniciar un podcast con simplemente tu móvil, un micrófono sencillo. Aún si no tuvieras un micrófono, puedes empezar y poco a poco ir adquiriendo equipo. Pero en mi canal de YouTube tú puedes encontrar un video completísimo donde te enseño cómo crear tu podcast de manera gratuita en una plataforma que tampoco te cobra, es la que yo utilizo y que transmite o hace llegar mi podcast a diferentes plataformas como Google Podcast, como Apple Podcast y así otras. Incluso en Spotify, como decía, tú probablemente lo estás escuchando o viendo, y ahora en YouTube también. Vamos a ver, yo ya te expliqué qué es un podcast en palabras sencillas, en mis palabras, pero vamos a ver por aquí rápidamente. Te quiero contar, según Google, qué es un podcast. En la definición que nos muestra Google dice: es una emisión de radio o de televisión que un usuario puede descargar de internet mediante una suscripción previa. Es importante, debes suscribirte para que recibas la notificación y te muestre mi podcast, por ejemplo, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, si quieres ser notificado de mis nuevos contenidos. Y además dice escucharla tanto en computadora como en un reproductor portátil. Podcast es un archivo que contiene una emisión. En efecto, es un archivo, puede ser de audio, de video, que se sube a una plataforma que tú puedes escuchar en línea o que puedes descargar a tu dispositivo móvil. ¿Qué dice la Wikipedia que es un podcast? Vamos a ver, ya poniéndonos un poco más formales, dice: un podcast es una serie episódica, eso no lo dije yo, de archivos multimedia digitales que un usuario puede descargar a un dispositivo personal o bien escucharlo en línea. Las aplicaciones de transmisión y los servicios de podcast brindan una forma conveniente e integrada de administrar el consumo de podcast en muchas fuentes de podcast, dispositivos y aplicaciones de reproducción, entre las cuales existen aplicaciones dedicadas a la recepción, gestión y escucha o visualización de podcast.
Bueno, esto ya es un poco más formal y nos muestra algo que yo no dije al inicio, y es que normalmente los podcasts, una costumbre que yo no tengo, yo no hago, pues porque no me quiero encasillar en eso, es que los podcasts, normalmente la gente te dice episodio 1, episodio 2, episodio 10, y así entonces algunas personas los van siguiendo por serie, los van siguiendo por episodio, quieren incluso consumirlos en orden. Sin embargo, a mí no me gusta porque en mi caso es un poco más libre. Sin embargo, en la temporada anterior de mi podcast sí fui numerándolos, incluso en la plataforma, en Anchor o en Spotify, te pregunta qué número de episodio es, de qué temporada, a qué temporada permanece y de qué episodio. Es una de las características del podcast. Tú puedes hacerlo. Puedes ir numerando, por ejemplo, hay podcasts que son famosísimos como el de Libros para Emprendedores de Luis Ramos, por ejemplo, que tú no vas escuchando episodio número tal, episodio número tal. ¿Por qué? Porque tú puedes consumirlo libremente, pero ya sabes que él en cada uno de los episodios de su podcast te está hablando o haciendo resúmenes del libro o leyendo libro o mencionando las características o las bondades o las principales ideas de un libro. Ese es su podcast. Como decía, es un podcast normalmente temático. El de él es Libros para Emprendedores. Está el de John Boluda, que es el podcast de marketing online, y él te habla de todo lo que tiene que ver con marketing, te vende sus cursos y todo, pero él es episodio número tal, episodio número 1000, episodio número 2000, y cada episodio de su podcast va numerado. Así que es una opción que tú puedes hacer en tu podcast. ¿Cuánto dura un podcast? Normalmente los podcasts han, por costumbre, durado 1 hora, 30 minutos, pero en la actualidad yo soy muy amigo de la idea de hacer podcasts de 15 minutos o menos, porque son más o menos el tiempo que una persona te presta atención, que se traslada de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, o del trabajo al lugar donde almuerza, o de la casa al gimnasio, del gimnasio al trabajo. Ese es el tiempo que te toma trasladarte de un lugar a otro. Es el tiempo que dura una serie de repeticiones en el gimnasio, en tu rutina de ejercicios. 15 minutos para mí es fácil de consumir, y en mi experiencia, tanto como consumidor de podcast como productor de podcast, 15 minutos es el tiempo que está bien. Hay gente que lo hace de 5 píldoras de podcast, y probablemente tú en este podcast, en esta nueva temporada, escuches podcast o episodios que te van a durar 5, 7 minutos, 10 minutos, pero mi idea es que la media ande en un máximo de 15, aunque, por ejemplo, el primer episodio de esta nueva temporada creo que duró como 23 minutos, y es eso. Hay libertad. Mientras que en un programa de radio tú estás encasillado a que debe durar 5 minutos, 15 minutos, o 30 minutos, o 25 minutos, o 55 minutos, y que el podcast, pues, tienes esa libertad de crear contenido. Es un poco más distendido, a diferencia de otros formatos o a diferencia de otros contenidos en los que tú tienes esa rigidez. En el podcast tienes un poco más de libertad. Y para finalizar, le preguntamos a ChatGPT. ¿Cómo no íbamos a preguntarle a ChatGPT qué es un podcast? Y nos respondió. En términos sencillos, un podcast es un archivo de audio que se puede descargar o transmitir a través de Internet. Es como un programa de radio que se puede escuchar cuando quieras en tu dispositivo preferido, como un teléfono inteligente o una computadora. Los podcasts pueden ser sobre cualquier tema imaginable y puede tener una periodicidad definida como diaria, semanal, mensual. Una de las ventajas de los podcasts es que el usuario puede escucharlos cuando quiera y donde quiera, y lo que ha contribuido a su popularidad en los últimos años. Además, los podcasts son una forma creativa de captar y fidelizar a los clientes, ya que permiten generar contenido original y de calidad que puede ser atractivo para el público. Hoy continúa ChatGPT hablando acerca de podcast. Si te interesa este tema, suscríbete a mi podcast, porque en siguientes episodios vamos a hablar un poco más. Vamos a ir desmenuzando, vamos a ir detallando cada una de las cosas o características. Si tú ya haces un podcast, pues te felicito.
Incluso déjanos en los comentarios para poder ir a escucharlo. Yo soy amante de los podcasts. Escucho todo el tiempo podcast. Si no estoy escuchando un libro mientras conduzco o estoy haciendo alguna tarea, estoy escuchando podcast y soy fiel oyente de los podcasts que me suscribo. Cuando son muy buenos, soy fiel con ellos. Así que hazme saber en los comentarios si ya haces un podcast, y si no haces un podcast y estás pensándolo y estás animándote, pues entonces suscríbete, porque vamos a hablar acerca de ese tema. Y suscríbete también en mi sitio web. La dirección la encuentras por acá arriba. Ahí en esa dirección, en jlduron.com, te suscribes, es gratis. Yo te escribo por lo menos una vez a la semana haciéndote recomendaciones de herramientas y hablaremos más acerca de los podcasts. Incluso te daré a conocer las formaciones que estaré dando en los próximos días, por si quieres que yo sea quien te ayude en el camino para crear tu podcast. Espero que te guste. Si en tu plataforma se puede dar like, haz un like, haz una reseña, 5 estrellas y todo lo que ya sabes que se hace con los podcasts, con los videos y con todos los contenidos en todas las plataformas. Este es el podcast de JL Durón y espero encontrarte en mi siguiente episodio.